Nuestro siguiente programa, Hola Noticias, en Hola Cancún TV. Muy buenas tardes, sea usted bienvenido una vez más al noticiero que equilibra la verdad con la razón y la información. Me refiero a Hola Noticias, donde el día de hoy arrancamos con una nueva emisión, una nueva semana. Qué bueno que esté con nosotros. Hoy le tenemos la información más importante acontecida a nivel nacional, internacional y por supuesto del estado más importante al momento. Y bueno, si usted me lo permite, voy a dar un adelanto de lo que vamos a tener el día de hoy. Hoy arrancaron finalmente las obras de la remodelación de vialidades y del parque del crucero, el emblemático crucero en la ciudad de Cancún. Le vamos a tener detalles y lo que pasó el día de hoy, el primer día de inicio de estas obras. Le mostraremos cómo queda configurado el Congreso de Quintana Roo, ya con los espacios plurinominales asignados por el Instituto Electoral de Quintana Roo. Y bueno, la nota del fin de semana: México llega a un acuerdo con los vecinos del norte de Estados Unidos para que no se impongan los famosos aranceles a las exportaciones mexicanas en ese país. Hay opiniones divididas al respecto, vamos a platicar al respecto. Marcelo Ebrard, sobre este mismo punto, dice que va a ser llamado a comparecer por el Senado para que aclare los alcances de los nuevos acuerdos que se han firmado con este país de los Estados Unidos. Y hay, le digo, opiniones al respecto. Dice el señor Marco Cortés, el dirigente a nivel nacional del Partido Acción Nacional, que salió caro el acuerdo y bueno, que tendrá que decir el señor Marcelo Ebrard y el señor Andrés Manuel López Obrador a qué se comprometieron. Le vamos a tener los detalles al respecto. En la cuestión internacional, déjame le platico que un helicóptero se estrella en contra de un edificio de 54 pisos allá en Nueva York. De acuerdo con México, necesitarán un voto legislativo. De acuerdo con el señor Donald Trump, México necesitará el acuerdo legislativo para estos acuerdos que se dan precisamente de contención y acuerdos migratorios. Y si no, bueno, ya hay otra amenaza ahí del señor Trump. Y todo esto y más lo vamos a tener aquí en Hola Noticias. Yo soy Pepe Rueda y comenzamos. Venimos platicando, bueno, primero que nada, una vez más, sea usted bienvenido a ese noticiero que equilibra la verdad con la razón y la información, el mejor noticiero del estado por internet, Hola Noticias. Hoy por hoy, Hola Noticias. Qué bueno que está con nosotros, qué bueno que nos acompaña, qué bueno que está con nosotros en este arranque de semana de este lunes 10 de junio. Le decía yo que veníamos manejando este tema, estuvimos haciendo visitas, hablábamos con la gente, buscamos parte de las autoridades. Y si usted no sabe a qué me estoy refiriendo, me refiero a esta remodelación que se pretende hacer de las vialidades, además de el parque del emblemático crucero. El crucero, ese cruce, si usted no está enterado de lo que es emblemático, todo el mundo lo conoce, este cruce de las avenidas, Avenida López Portillo con la Avenida Tulum. Esto es un lugar emblemático porque fue de los primeros lugares donde era el paradero de camiones, donde era el punto de reunión, donde todo el mundo se veía y bueno, el comercio empezó a proliferar en esta área. ¿Qué hemos venido haciendo? Hemos venido caminando, hemos venido platicando con las gentes, le hemos presentado diferentes reportajes acerca de esta obra, que si bien a bien es una obra necesaria para la ciudad y todo el mundo está de acuerdo con eso, ese es el común denominador al respecto. El problema es en la forma en la que se está haciendo y la temática o la postura de los gobiernos, tanto el estatal como el municipal, en el cual hasta el día de hoy, bueno, parece que no había habido sensibilidad para escuchar a los vecinos, a los locatarios, a los comerciantes de esta zona. Vamos a iniciar por lo menos. Hoy estuve ahí en el arranque de estas obras del crucero. Acompáñame. Estoy parado, usted no lo va a creer, en la avenida López Portillo, donde se encuentra cerrada que es el Parque de la Recollada, y en la parte de frente en este momento voy a dar la vuelta
hasta la avenida Torcasita, sí, donde estamos haciendo un acercamiento. Ya se puede ver el bloqueo que tiene policíaco, precisamente lo que está pasando. Vemos ya que se encuentra trabajando y ya están abriendo la parte de aquí de enfrente de lo que es el mero crucero, este cruce emblemático entre las avenidas Tulum y la avenida López Portillo. El tráfico está cerrado desde la avenida Tulum, bueno, desde la avenida Chichén Itzá hasta más adelante la avenida Ruta 4 está cerrado el tráfico en la avenida Tulum. Que es la avenida López Portillo está cerrado desde la avenida que conocemos Torcasita hasta el inicio del parque de La Rejollera. Transporte público, ciudadanía, todos los vehículos están tratando de rodear estas áreas, circulando fuera de estas áreas. Tome sus precauciones, si usted tiene que venir por acá, bueno, tome sus precauciones, es difícil accesar, está cargado el tráfico en la avenida Chichén Itzá, Ruta 4 también, obviamente Torcasita, y lo que viene siendo López Portillo hasta esta avenida de la Torcasita, porque la gente está dando vuelta precisamente entre Uxmal y López Portillo, perdón, Uxmal y Torcasita. Vamos a seguir dando seguimiento de todo esto que está dando a cabo. Vemos una afluencia muy poca de gente, los comercios obviamente aquí en la Plaza Las Avenidas, lo que es la avenida Tulum, el Mercado El Parián, los puesteros de este lado, bueno, obviamente se van a ver afectados por esta remodelación, la cual dicen va a tomar aproximadamente 3 meses. También tenemos de este lado el Centro Comercial Crucero, que también se ve afectado con las obras que se están llevando a cabo en este lugar. Estaremos dando seguimiento de esto que está pasando aquí en el lugar de crucero. Estaremos tomando entrevistas de los locatarios. Bueno, te decía yo que hace unas semanas habíamos estado ahí, se habían manifestado los comerciantes de la plaza, las avenidas, los comerciantes alrededor del Parián, las mismas personas que van a buscar un empleo. Recuerda que ahí es un lugar donde se sienta la gente, se acerca la gente, pasan y lo recogen, ofrecen empleos temporales para plomeros, para electricistas, para gente que trabaja en la construcción. Bueno, pues ahí es el punto de reunión emblemático al respecto. Pero se había manifestado que no había habido eco por parte del gobierno estatal, del gobierno municipal. ¿En qué están pidiendo eco? Bueno, es que no hay negocio que aguante 3 meses con todas las vialidades cerradas. El flujo lo pudimos ver hoy, usted me pudo ver estar parado prácticamente en la avenida López Portillo y sin un vehículo que hiciera nada al respecto, que me molestara o que quisiera pasar por ahí. Imagínense ese flujo que se tiene todos los días en esas avenidas, en ese cruce de avenidas, y el comercio que está implicado. Hablábamos, por ejemplo, con una persona que se dedica a tomar fotografías, de ayer a hoy, cómo ha estado su negocio. Esto fue alrededor de las 9 de la mañana. O sea, a esta hora del día de ayer ya tenía 50 personas que les había tomado fotos, ahorita llevo 2. Sobre esto, finalmente, y para sorpresa de un servidor, se presentó la presidenta municipal Mara Lezama, alterando su agenda que tenía. Y tengo que decirlo, tuvo la sensibilidad de presentarse ahí en la zona del crucero y empezar a platicar con los vecinos, a empezar a dialogar con los vecinos, en ver cómo se podían hacer algunas adecuaciones de la mano del gobierno del estado, que son los que en realidad tienen la obra, y ahí lo podemos ver en sus pantallas, platicando con los vecinos, tratando de llegar a un acuerdo desde el transporte público, cómo está, quiénes se pueden estacionar ahí, quiénes no se pueden estacionar ahí, qué se puede activar rápidamente, qué vialidades se pueden activar para tener un mayor flujo en esa zona. ¿Se podrá hacer? ¿No se podrá hacer? En este momento yo creo que había mucha discrepancia, incluso con los vecinos, incluso con los mismos funcionarios. No lo sé, pero algo que sí le tengo que decir, y algo que nos guste o no, tenemos que reconocer de la presidenta municipal Mara Lezama, es que se presentó ahí y empezó a platicar con los vecinos y empezó a tratar de buscar soluciones, a ver, checar planos por dónde se podían habilitar la vialidad. ¿Será posible? ¿No será posible? Bueno, no lo sé.
pero hoy les puedo decir que hubo sensibilidad por la presidenta municipal y así como criticamos las cosas, así como criticamos esta falta de sensibilidad también de la presidenta municipal Mara Lezama, de su gabinete, de todos los que están en la construcción, en la reunión que tuvimos con las personas de la Coparmex y también cuando se estuvo platicando acerca del PDU el viernes pasado, manifestamos esta misma preocupación y todo el mundo parecía decir que se haga la voluntad del Señor en los bueyes de mi compadre. Es una obra que nos va a beneficiar a todos y ni modo. Y ni modo, decían todo el mundo, ni modo, son muchísimas personas las que viven ahí, muchísimas personas las que dependen de ahí, que tienen un sustento ahí directamente. Ahora imagínense los que son indirectamente. Por lo menos hoy se manifestó un ápice de sensibilidad, y tengo que decirlo, sí, no fue por parte del gobierno del estado, fue por parte de la presidenta municipal Mara Lezama, que se presentó ahí a hacer esta acción de platicar, buscar el cómo sí. El cómo no ya lo tenemos ganado, el cómo sí se pueden hacer las cosas. Mis felicitaciones para la presidenta Mara Lezama. Y la alcanzamos a agarrar, y le preguntamos qué estaba haciendo ahí precisamente. Desgraciadamente la imagen del celular que teníamos con el que estábamos grabando, porque todo esto fue esporádico, deja mucho que desear, pero no quisimos dejar de lado este esfuerzo que hizo la presidenta municipal y lo que nos dijo al respecto. Ustedes disculparán la calidad de la imagen, pero aquí tienen. ¿Qué estás haciendo en estos momentos? Estamos platicando con nuestros amigos del crucero, porque se cerraron algunas calles, ver la posibilidad de que se puede abrir para luego ofrecer sobre todo la obra y explicándoles de qué se trata la obra, que muchos de ellos no conocían, que les va a encantar, no está terminada, y es escuchar, como siempre, las soluciones juntos. Había habido una queja precisamente por los comerciantes y vecinos del crucero, es que había habido esa falta de comunicación, que no están en contra de la obra, sino que el cómo se está haciendo. Toda esta gente es gente productiva, chambeadora, comerciante, todos hemos venido al crucero alguna vez y queremos que la gente siga viniendo. Están conscientes que la obra les va a beneficiar, muy conscientes. Solamente es algunos temas que podemos platicar y llegar a un consenso. Ya se van a quitar las camionetas que estaban ahí estacionadas que les perjudicaban. Estamos viendo lo de esta calle para que se pueda abrir y tener llegada a la ruta 4 y buscar consensos. ¿Se van a hacer adecuaciones en la circulación? Nosotros sí, y de la mano con la obra que está haciendo el gobierno del estado, en coordinación con el gobierno del estado. Muchísimas gracias, presidente. Estamos en vivo. Él se descargó en vivo y en directo. Bueno, pues ahí está, así arrancan las horas de crucero y déjenme decirle que sí, era un caos al principio de la mañana porque todo el mundo trata de rodear esta obra por un lado, por la avenida Bonampak, llegaban hasta la avenida Chichén Itzá, en la altura de las escuelas, la escuela secundaria técnica número 11, de ahí se dispersaba, gran parte se iba para la zona hotelera, la otra parte se iba precisamente para el centro de la ciudad, y toda la avenida Chichén Itzá, de hasta llegar a la avenida Guzmán, no había posibilidades de retorno, entonces, lo cual complicaba un poquito más el tráfico por el otro lado. Del otro lado se iban hasta la ruta 4, donde, es donde se podía circular para rodear toda esta área, y antes de la ruta 4, y viniendo por la López Portillo, en la emblemática también, hasta la emblemática avenida Torcasita, que desemboca hacia un lado a la Torcasita, que tiene un solo sentido, ahora ya y va hasta el Hotel Batab, frente al Hotel Batab, en la avenida Chichén Itzá. Entonces es complicada mucho la cosa para poder circular. Ojalá y como manifestó la presidenta municipal Mara Lezama, se tomen acciones precisamente para crear un tráfico más fluido, que esta obra se haga escalonadamente y tratando de perjudicar a la menor gente posible. Vámonos con más notas. Fin de semana estuvo complicado por el tema de las plurinominales y la asignación de estas por el Instituto Electoral de Quintana Roo, cuestión que no dejó contento a los morenistas que, trataron a toda costa de hacerse de una diputación más por medio de la figura de representación plurinominal, y pese a intentos de que este Instituto Electoral de Quintana Roo modificara su postura al respecto, los números quedan resumidos de la siguiente manera. Los partidos de la coalición Juntos Haremos Historia por Quintana Roo, tendrán 14
de las 25 legisladores bajo su cargo. Acompáñenme a ver esto. Morena obtiene la mayoría en el Congreso de Quintana Roo. La coalición Juntos Haremos Historia por Quintana Roo, integrada por Morena, el Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo, tendrá 14 diputados en la conformación de la 16ª legislatura de la entidad. La coalición ganó por mayoría relativa 11 curules, mientras que sumó 3 más, 2 asignados a Morena y un tercero al Partido Verde Ecologista por la vía de representación proporcional. La segunda fuerza del Congreso quintanarroense será la coalición Orden y Desarrollo por Quintana Roo, formada por el Partido Acción Nacional, el Partido de la Revolución Democrática y el Partido Encuentro Social. Por mayoría relativa sumaron 3 puestos, mientras que consiguieron otros 3 por la vía plurinominal. El PRI será la tercera fuerza con 2 diputados, uno por mayoría relativa y el otro por representación proporcional. Los 3 legisladores, todos plurinominales, serán de los partidos Movimiento Ciudadano y el Movimiento Auténtico Social por la Unidad Quintanarroense y una por Confianza por Quintana Roo. Se declararon diputadas y diputados electos por el principio de representación proporcional por el Partido Acción Nacional Eduardo Lorenzo Martínez Arcila y María Cristina Torres Gómez, por el PRI Judith Rodríguez Villanueva, por el PRD Iris Adriana Mora Vallejo, por el Partido Verde Ecologista de México José de la Peña Ruiz Chávez. Por Movimiento Ciudadano será José Luis Toledo Medina, por Morena Luis Fernando Chávez Cepeda y Paula Pech Vázquez, por el Partido Más José Luis Guillén López y por el Partido Confianza por Quintana Roo Roger Enrique Cázares Pascasio, informó el domingo el Instituto Electoral de Quintana Roo en un comunicado. Informó para Hola Noticias Diana García. Bueno, por otra parte, el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo, el CONALEP, esta mañana realizó el primer encuentro estudiantil académico de nivel estatal titulado CETEM, donde se realizan concursos académicos como lo es la innovación, el emprendimiento, Rubrik, drones, robótica, impresoras 3D, olimpiadas de drones y matemáticas. El evento se realizará el día 10 y 11 de junio. Celebra CONALEP Olimpiadas Tecnológicas a nivel estatal. En Playa del Carmen, un total de 200 estudiantes de 7 planteles CONALEP y la Extensión Académica de Río Hondo se reunieron en esta ciudad para participar durante 2 días en el primer encuentro estudiantil 2019. En este encuentro se presentarán todos los avances académicos que se tiene en el subsistema para la inserción de la ciencia, tecnología, ingeniería y las matemáticas a los procesos académicos curriculares y extracurriculares de la CONALEP, informó Javier López Pérez, coordinador general ejecutivo del CONALEP Quintana Roo. Al respecto dijo lo siguiente. Presentes en este primer encuentro estudiantil STEM CONALEP 2019. Es la primera edición que se celebra en nuestro querido colegio y agrupa a estudiantes de las 7 colegios que tenemos y de nuestra extensión académica de Río Hondo. En este evento se va a presentar todos los avances académicos que tenemos en nuestros colegios para la inserción de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas a los procesos académicos curriculares y extracurriculares de nuestro subsistema. El encuentro agrupa a 200 estudiantes. Tenemos un programa dividido en 2 días. El primer día se van a ejecutar la Olimpiada de Drones, que es una iniciativa para fomentar la programación y el pensamiento de desarrollo lógico matemático en nuestros chicos. Está abierto para cualquier estudiante, independientemente del perfil o la carrera que estudien en nuestros colegios. Se va a ejecutar también el primer concurso de matemáticas y comunicación. De este se va a desprender o se va a seleccionar a el representante del estado de Quintana Roo que competirá en la etapa nacional. Los seleccionados tendrán la oportunidad de representar a México en el encuentro de semilleros que tendrá lugar en Bogotá, Colombia, en octubre. Informó para Hola Noticias Diana García. Bueno, y hoy en la mañana estuvimos en la SEIC, en la Secretaría de Educación del Estado de Quintana Roo, y fuimos testigos, se estaba llevando a cabo una junta entre, obviamente, la representación de la zona norte del secretario de la zona norte y integrantes del sindicato
de Trabajadores de la Educación, del CENTE, donde, bueno, había un descontento. ¿De qué estamos hablando? Las plazas que se tienen que otorgar, que se fueron concursadas en su momento. Hay dos partes en este asunto. La primera, bueno, por parte del Estado, es que, bueno, no hay todavía leyes secundarias de esta derogación de la reforma educativa como la conocíamos hasta en el sexenio del señor Enrique Peña Nieto. Por consiguiente, de acuerdo a las indicaciones de la misma federación, bueno, las plazas que están vigentes en este momento ya fueron concursadas, es decir, ya se había llevado un examen previo de acuerdo a la anterior reforma educativa, y bueno, serán asignadas de acuerdo a eso, y esto también por medio de la indicación que da la Secretaría de Educación a nivel federal. Por otro lado, los miembros del sindicato están buscando que se asignen esas plazas de acuerdo a la nueva reforma, que vendría siendo por parte de escalafón, de tiempo de estar trabajando, antigüedad, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos con una entrevista que hicimos con el subsecretario de Educación de la zona norte para que nos platique al respecto. Generales, que ellos ven los incrementos que ya están en su grupo y quieren que se le dé a la gente con mayor antigüedad que está en su escuela. Pero ahí mismo, en esos incrementos, hay gente que va a llegar porque concursó y ganó esas horas por examen. Entonces, no puedes desaparecer lo que hay, tienes que cumplir con lo que nosotros llamamos pendientes o rezago. Esta es la indicación de la Federación, ni siquiera es un criterio del gobierno del Estado ni de la Secretaría de Educación, es un mandato federal para todas las entidades. Saquen lo último, todo lo que hay de pendientes, y a partir de que salgan las leyes secundarias, tenemos 120 días para sacar todo esto. Cuando salgan las leyes secundarias, entonces sí, se les va a cumplir y entonces sí se va a aplicar esa antigüedad, ese 40% para antigüedad, para los que tienen mayor antigüedad. Ahorita no podemos afectar a los que ya concursaron y ganaron y decir, pues se acabó, tú ganaste, pero ahí te ves. No, tenemos que cumplirles. Y luego en su momento pues seguiremos con el procedimiento una vez que ya tengamos los criterios de cómo se va a operar. ¿Hay resistencia, hay renuencia a este entendimiento? Sí hay, pero creo que es por falta de entendimiento. Creo que lo que están pensando ellos es que está en facultad de nosotros como entidad federativa el de poder modificar lo que se está dando. Y lo que estamos poniendo en la mesa es que primero es una normatividad federal, segundo, no en aras de ayudar a unos perjudiquemos a otros. Entonces esperemos, yo espero que podamos encontrar un punto de enlace que nos permita valorar esto a conciencia y que nos permita que de aquí salgamos entendidos de lo que es lo que hay en este momento y que lo que viene es bueno, no va a ser la misma condición generales, que ellos ven los incrementos que ya están en su grupo y quieren que se le dé a la gente. Vamos a ver qué nos depara el clima para las próximas 24 horas aquí en Hola Noticias, y vamos a tener todavía más información. No se me vaya porque el fin de semana, bueno, estuvo cargado de información este acuerdo que firma México con los Estados Unidos y las implicaciones que tienen. Bueno, hay mucho que platicar al respecto. Acompáñame a ver mientras el clima. El Servicio Meteorológico de la Comisión Nacional del Agua le informa el pronóstico del tiempo. Para hoy, el sistema frontal número 61 se extenderá sobre el norte y noreste del país, generando descenso de temperatura, vientos fuertes, así como la interacción con el aire cálido y húmedo proveniente del Golfo de México. Ocasionará potencial de tormentas puntuales fuertes, acompañadas de actividad eléctrica y granizadas sobre los estados de las regiones mencionadas, en tanto que la onda tropical número 1 se extenderá al sur de Guerrero, originará chubascos con tormentas puntuales fuertes a muy fuertes sobre el sur y sureste del país. Por otro lado, un canal de baja presión sobre el occidente de la península de Yucatán propiciará tormentas puntuales fuertes en esta región. Finalmente, para el resto del país, persistirá la disminución en el potencial de lluvia, debido a un sistema anticiclónico en niveles altos de la atmósfera.
Bueno, ahí está el clima y qué calor está haciendo aquí en esas latitudes. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Vivimos en el paraíso. Ya no sé si en el paraíso o en el infierno con estos calores. De veras, qué bárbaro. Hoy sí lo sentí, él he sentido durísimo. Pero bueno, arrancamos con las noticias nacionales, con la noticia que prácticamente ha acaparado los titulares de este fin de semana en todos los diarios. Y es acerca de este nuevo pacto entre México y los Estados Unidos. Pacto donde el canciller mexicano Marcelo Ebrard manifestó, refiriéndose a estas últimas negociaciones con los Estados Unidos como las más difíciles para lograr que no se agraven estos aranceles que pretendía imponer el gobierno norteamericano a las importaciones de México. Negociaciones que, bueno, por cierto, México tiene 45 días para disminuir el flujo migratorio hacia los Estados Unidos. Acompáñame. México pacta con Estados Unidos plazo de 45 días para reducir flujo migratorio. Sin una cifra meta de reducción de flujo migratorio, los gobiernos de México y Estados Unidos revisarán en mes y medio el cumplimiento de los compromisos alcanzados en el acuerdo que suspendió la imposición de aranceles a productos nacionales que ingresen a la Unión Americana. A los 45 días, nos tendremos que sentar las partes para ver si tuvo éxito o no tuvo éxito, precisó el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, quien aclaró que si las medidas adoptadas no logran resultados satisfactorios, se tomarían medidas adicionales en 90 días. El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores aseguró que el despliegue de elementos de la Guardia Nacional en la frontera con Guatemala no representa una militarización de la línea sur de México. Respecto a los acuerdos llegados con Estados Unidos a la administración Trump, respecto al tema de la tarifa y la migración, primero diría que en lo que lleva este gobierno, en estos meses, esta ha sido la más difícil o el momento más difícil en la relación entre México y Estados Unidos. Un objetivo primordial de la negociación fue entonces para nosotros, para la delegación mexicana, volver a separar las dos esferas. Es decir, que la esfera comercial y la relación económica siga su camino y que la esfera migratoria siga el suyo, como estábamos hasta antes de la semana pasada. Porque nos recibieron con el reporte del mes de mayo de aprehensiones hechas en la frontera de los Estados Unidos con México y dieron a conocer una cifra superior a 140,000 personas. Es decir, con esa tendencia de personas que están llegando a Estados Unidos, dicen ellos, a fines de este año estarían llegando más de 1,600,000. Ante la prensa reunida en Palacio Nacional, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, confirmó que en la conversación telefónica que sostuvo el pasado 8 de junio con su homólogo estadounidense Donald Trump, estableció que aun cuando la evaluación comienza en 45 días, él propuso y que cualquier decisión que se tome se haga en un plazo de 90 días. Que hablé por teléfono con el presidente Trump y aun cuando la evaluación comienza en 45 días, yo propuse, y así está en el acuerdo, que cualquier decisión que se tome se haga en un plazo de 90 días. Esto es importante y es demostrar que se puede atemperar el flujo migratorio sin el uso de la fuerza, respetando los derechos humanos, con programas de apoyo a la producción y al empleo para que la gente no se vea obligada a emigrar. Informó para Hola Noticias Jair Surian. Bueno, pues ahí está. Y por supuesto, ya hay reacciones, y la primera al respecto es la del dirigente nacional del Partido de Acción Nacional, Marco Cortés, quien aseguró en este acuerdo con los Estados Unidos, bueno, fue lastimada la soberanía del país, porque el gobierno federal aceptó todas las condiciones que le planteó el señor Donald Trump. Además, manifestó el dirigente panista que tanto el presidente como el canciller tienen la obligación de informar qué fue lo que se acordó con el gobierno de los Estados Unidos y a cambio de qué. Salió caro el acuerdo para evitar aranceles de Estados Unidos, asegura Marco. El presidente nacional del PAN, Marco Cortés, dijo que salió caro el acuerdo del gobierno federal para evitar que el gobierno de Estados Unidos impusiera aranceles a los productos mexicanos. Ambos países
llegaron a un acuerdo el viernes pasado para frenar la amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de aplicar aranceles de 5%, mientras México no frene la migración ilegal. Nuestro país ofreció utilizar 6,000 elementos de la Guardia Nacional en la frontera sur. Al respecto, Marco Cortés solicitó a las autoridades federales dar una explicación detallada del trasfondo de los compromisos aceptados el viernes pasado, incluido el tema de usar la Guardia Nacional para frenar la migración proveniente de Centroamérica. Cuestionó además que se aceptaron de forma llana las condiciones del presidente de Estados Unidos para detener la migración ilegal a cambio de no imponer aranceles, lo que calificó de sumisión por parte del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Es una pésima negociación porque México cedió en absolutamente todo, porque se lastimó la soberanía y dignidad del país, porque simple y llanamente aceptamos las condiciones que estaban pidiendo y porque no basta que nos digan ahora que en 45 días se volverá a revisar. Es absolutamente inaceptable que nos estemos enterando por el presidente de otro país que el acuerdo incluye otras cláusulas y que poco a poco nos vamos a dar cuenta y que hasta algunas de ellas tendrán que pasar por el poder legislativo. Nosotros merecemos saber qué fue lo que acordó el gobierno mexicano con el gobierno de los Estados Unidos. Merecemos saber la totalidad, no verdades a medias, no mentiras, sino la verdad completa. ¿Qué fue lo que acordaron y a cambio de qué? El dirigente albiazul mencionó que el acto de unidad en Tijuana sirvió más para ensalzar la figura del presidente y no para la defensa de los intereses de México. Exigió además que López Obrador también asista a la reunión de los líderes del G20 a finales de este mes en Japón. Hace unos días, el presidente informó que no acudirá a este foro. Informó para Hola Noticias, Jair Zurian. Bueno, y quien ya se manifestó también al respecto es el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, quien celebró la decisión del presidente de los Estados Unidos mexicanos de negociar este tratado con precisamente los Estados Unidos. Esto para evitar lo que él calificó una grave crisis. Sin embargo, informó que llamarán a comparecer al canciller mexicano Marcelo Ebrard para que explique claramente los alcances de este nuevo acuerdo, ya que dijo Monreal, que el Senado de la República no admitirá que México se convierta en un tercer país en el tema migratorio. Llamará al Senado a Ebrard a comparecer tras el acuerdo con Estados Unidos. El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, celebró la decisión del presidente de negociar con Estados Unidos para evitar una grave crisis, pero informó que llamarán a comparecer al canciller Marcelo Ebrard para que explique claramente los alcances del acuerdo, ya que el Senado de la República no admitiría que México se convierta en tercer país en el tema migratorio. En conferencia de prensa, el senador aseguró que esa legisladora tendrá una actitud colaboradora, pero nunca de subordinación, por la que aseguró que no permitirán presiones ni amenazas en la revisión del Tratado de México, Estados Unidos y Canadá. El Senado mexicano, hablo por la mayoría del grupo parlamentario, tendrá y tiene la actitud de colaboración, pero nunca de subordinación. Nosotros no admitiremos ni amenaza ni presión indebida contra el cuerpo colegiado denominado Senado. Sobre los mensajes por Twitter que autoridades estadounidenses han difundido, en las que dejan ver que hay partes del acuerdo que aún no se dan a conocer, Ricardo Monreal Ávila dijo que le creen al canciller Ebrard, pero no hay nada más tras el acuerdo. Pero recordó que si en un tiempo se dan a conocer más alcances del mismo, Ebrard podría incurrir en responsabilidades y pidió que no se le mienta al Senado. Informó para Hola Noticias, Jair Zurian. Bueno, pues ahí está esta situación. Hay situaciones encontradas, hay reacciones encontradas respecto a lo que pasó el pasado fin de semana. Si bien es cierto que a nadie conviene esta cuestión de que se hubieran implantado aranceles del 5% y estos irían subiendo cada mes hasta llegar a un 25 o 30%, no estoy seguro acerca de la cifra. Lo cierto es que hemos reaccionado
como, y perdóneme que lo diga así, como el niño ñoño buleado en la escuela que empieza a hacer las tareas del bravucón, que lo empieza a presionar. ¿Y por qué digo esto? Y no es porque estemos buscando pleito, ni que porque se pretenda, porque no hay ninguna garantía que en cualquier otra cuestión que se le pueda ocurrir al señor Donald Trump más adelante, no vaya a utilizar la misma amenaza para amedrentar a nuestro gobierno. Entonces nos deja prácticamente en un total estado de indefensión o pues sí, en un estado de impotencia también, y ver cómo se va a reaccionar en el futuro. O sea, no es muy buen presagio lo que se acaba de hacer, y lo que llama más la atención es que nos vayamos enterando, como decía el señor presidente del Partido de Acción Nacional, Marco Cortés, que nos empecemos a enterar de que fuimos lo que acordamos con los Estados Unidos por parte del presidente de los Estados Unidos. Y si no me cree, lo vamos a tocar más adelantito en las noticias internacionales. No es posible que el presidente Trump nos diga que tiene que pasar por nuestro Congreso o nuestro Senado una modificación a ese acuerdo, cuando todavía nosotros ni siquiera sabíamos eso. Dicen que algo no está bien por acá. Acompáñame a ver más al respecto y otras noticias en nuestro resumen nacional de noticias aquí en Hola Noticias. Estas son sus noticias nacionales. Estudiantes de la UADY exigen castigo para profesor que viola alumna. Estudiantes de la Preparatoria 1 de la Universidad Autónoma de Yucatán realizaron una marcha en apoyo a una alumna que habría sido víctima de abuso sexual por parte de su profesor de informática de ese plantel educativo, caso que no sería el único según los estudiantes. Los participantes se reunieron desde las 10 horas en las instalaciones de la preparatoria, donde se reportó el caso, desde donde marcharon al ritmo de batucadas que musicalizaron la protesta, hasta el edificio central de esa casa de estudios, ubicado en el centro histórico del capital yucateca. La presunta víctima denunció el caso a través de sus redes sociales, en donde señaló que fue tocada por un maestro de esa institución, quien, según dijo, aprovechó un encuentro a solas con ella para hacer retocamientos. Por su parte, la UADY emitió un comunicado en el que señala que ya inició sus propias indagatorias sobre el caso, de acuerdo a sus protocolos contra el abuso y el acoso sexual, a fin de que a la brevedad se esclarezcan los hechos. Los padres de la bachiller confirmaron que ya interpusieron una respectiva denuncia ante la Fiscalía General del Estado. Agradezco muchísimo a Pau, que tuvo la fortaleza de venir y hablar, y también les exhortamos a alzar la voz. También hemos dicho que de nada va a servir que todas las víctimas alcen la voz si como institución educativa no tiene el compromiso de atender estos casos. Hoy estamos aquí, convocó a la comunidad de la preparatoria número 1, sin embargo estamos hablando de chicos que todavía están aprendiendo a hacer este tipo de manifestaciones, y como colectivo UADY Sin Acoso los estamos apoyando el día de hoy. Queremos, para empezar, ya es muy urgente que salga el protocolo sobre violencia de género en la universidad. En días pasados salió la aprobación para que se someta a votación ante el Consejo Universitario. Es de urgencia porque incluso como universidad es una herramienta para saber cómo atender estas situaciones. Adiós, Sor Juana, tendremos nuevo billete de 200. En un comunicado, el director general de emisión del Banco de México, Alejandro Alegre Rabiela, confirmó lo que se sabía con antelación, y pese a que los billetes actuales no dejaran de circular, su reemplazo paulatino es un hecho, y ahora es el turno de la emisión de 200 pesos, conocida por muchos como Sor Juana. La explicación oficial del Banjico dice que surge de la necesidad de mejorar la seguridad en las emisiones actuales. Al igual que el de 500 pesos, el billete de 200 es popular por ser uno de los que más se falsifican, de ahí que son las primeras piezas que presentarán una nueva emisión. En el billete de 200, el rostro de Sor Juana Inés de la Cruz será reemplazado por Miguel Hidalgo y José María Morelos. La temática será, pues, de la independencia de México. En el reverso se presentará el ecosistema de matorrales y desiertos. Vendrán impresos el águila real y el saguaro, así como la reserva de la biosfera de Pinacate y el gran desierto de Altar. Será el segundo semestre del año en curso cuando lo podremos tener en nuestras manos. Inicia Comisión Federal de Electricidad Adiós a tu deuda en 17 municipios de Tabasco. La recepción de documentos para usuarios con adeudos históricos inició hoy en las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad en los 17 municipios de Tabasco, y de esta manera hacer efectivo el acuerdo Adiós a tu deuda a partir de la firma del nuevo contrato. De acuerdo al gobernador Adán Augusto López Hernández, el borrón y cuenta nuevas a partir de hoy
pero los usuarios tendrán que pagar lo que ya han consumido desde el inicio de junio, con la anterior tarifa hasta el momento en que firme su nuevo contrato, y a partir de allí ya se les aplicará la nueva tarifa 1F. El pasado 14 de mayo, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, anunció el contenido de acuerdo para cancelar alrededor de 11,000 millones de pesos de deuda histórica que se remonta desde 1995 mediante la llamada resistencia civil, a fin de regularizar a los usuarios y que todos comiencen a pagar sus consumos. La entrada en vigor del convenio entre la Comisión Federal de Electricidad y el Gobierno del Estado se pospuso una semana, luego que el pasado 3 de junio ocurrió una falla del sistema, de acuerdo con autoridades estatales, no pudo arrancar. Declaran 3 días de luto en la Universidad del Pedregal, tras muerte de estudiante. La Universidad del Pedregal decretó 3 días de luto tras la muerte del estudiante de Mercadotecnia, Norberto Roquillo Hernández, cuyo cuerpo fue hallado en la alcaldía de Xochimilco, luego de ser secuestrado el 4 de junio al salir de la escuela. Asimismo, las actividades académicas fueron suspendidas hasta el próximo 13 de junio y hoy a las 12 horas se realizará una misa en la explanada de la universidad. De acuerdo con la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, el joven de 22 años fue reconocido por sus padres por la ropa que vestía. Norberto, originario de Chihuahua, fue secuestrado y pese a que su familia pagó el rescate, no fue devuelto. Solo Dios sabe cuáles planes tenía para mi hermano. Hay que tener fe que ese era el plan. Agradezco mucho a sus amigos, a los directivos, a la prensa, a la sociedad, que a pesar de que esta ciudad cuenta con mucha gente mala, también cuenta con gente con un corazón muy puro. Y mi familia estará eternamente agradecida con ustedes. Y él está en un mejor lugar. Gracias. Informó para Hola Noticias, Jair Surian. Triste esta historia de este muchacho Norberto. Estudiaba en la Universidad del Pedregal, venía de Chihuahua. Estaba 2 días de graduarse, prácticamente ya para regresarse a su natal Chihuahua con sus padres. Es secuestrado, se paga el rescate, y pese que se pague el rescate, bueno, pues no aparece, y se dan cuenta los vecinos, encuentran su cuerpo por un olor putrefacto que salía de un baldío. ¿Y qué le dices a los padres? ¿Y qué le dices a los amigos? ¿Qué le dices a los familiares? Ups, sorry, usted disculpe. En fin, vamos rápidamente. Antes de irnos con las noticias internacionales, no sé si podamos irnos habíamos quedado debiendo nuestro resumen local de noticias. Vamos con nuestro resumen local de noticias y ya después nos vamos con las noticias internacionales. Recuerde que aquí viene parte de la nota que le estaba yo platicando acerca de este acuerdo que se da con los Estados Unidos, donde prácticamente nos estamos enterando por parte del señor Donald Trump que hay algo que va a tener que pasar por nuestro Congreso. Vamos primero con nuestro resumen local de noticias y regresamos todavía con más información. Nos vamos después con las internacionales aquí en Hola Noticias. No se me vaya. Estas son las noticias locales. Comenzamos. Cae banda de asaltantes en Solidaridad. 3 sujetos fueron detenidos luego de haber asaltado a un ciudadano en las calles de Solidaridad, quien dio aviso a un policía turístico para que a su vez alertara a sus compañeros de la policía municipal. Los hechos ocurrieron en la avenida 10 con calle 38, donde el agraviado, originario de la Ciudad de México, denunció que había sido víctima de robo por parte de 3 sujetos que circulaban en una camioneta en un automóvil Chevrolet Corsa de color gris sin placas. Indicó que al estar bajando de su coche, el cual acababa de estacionar, fue despojado de 4,500 pesos en efectivo.
tarjetas bancarias y un teléfono celular por sujetos armados. Tras un operativo de búsqueda, los sospechosos fueron localizados minutos después en la avenida Lilis con avenida Constituyentes. Fueron detenidos con los objetos anteriormente robados, además de una pistola de plástico de balines, objetos punzocortantes como cuchillos y desarmadores, así como 3 celulares más aparte del hurtado. Fueron identificados como José Eduardo CJ, de 27 años de edad, originario de Yucatán, quien venía como conductor, José Elías SM, de 22 años de edad, originario de Quintana Roo, y Pedro CV, de 25 años de edad, originario de Tabasco. Ciudadano frustra robo a su vivienda, pero ladrones balean su coche. Se reportaron detonaciones de arma de fuego en una vivienda de la región 235. Se trató del intento de robo a una vivienda, el cual fue detenido por el propietario de la misma, quien al ver a los sujetos sospechosos armados a las afueras de su casa les arrojó el auto donde venía, tras lo cual lanzaron un disparo que se incrustó en una de las puertas de su automóvil. Los presuntos ladrones huyeron. Los hechos ocurrieron la mañana de este lunes en la Supermanzana 235, calle 18 con avenida Costamaya, hogar de un comerciante taquero en particular, quien denunció que este sería el tercer intento de robo que sufre en su vivienda. Relató que había ido a dejar a sus hijos a la escuela como cada mañana y que cuando ingresó a su vivienda notó que había 2 sujetos sospechosos frente a su casa, quienes caminaron y posteriormente le sacaron el arma de fuego para amenazarlo. Al ver esto, decidió lanzarle su automóvil Kia de color blanco con placas RB902, por lo que los sujetos le dispararon. Los presuntos asaltantes huyeron en un taxi al no lograr su objetivo y hasta el momento se desconoce su paradero. Asesinan a un hombre en balneario de Bacalar. Un hombre fue asesinado de un balazo en la cabeza en el estacionamiento de un balneario en Zulja, en el municipio de Bacalar, Quintana Roo. El sujeto, que iba acompañado de otra persona, ambas encapuchadas, le disparó a su blanco a quemarropa y se dio la fuga en un vehículo blanco sin ser atrapado. La pareja de la víctima, con quien llegó como clientes de este balneario conocido como Los Rápidos, alertó al 911. Llegaron paramédicos del grupo del rescate y emergencias médicas, quienes confirmaron el deceso. También arribaron autoridades policíacas y peritos de la Fiscalía General del Estado para iniciar con las investigaciones. Hasta el momento se desconoce el paradero de los responsables, pues no hay reporte de personas detenidas en relación a este hecho. Atropellan a ocelote en Cantunilquín. Un ocelote fue arrollado a la salida de Cantunilquín por un vehículo que se dio a la fuga. El animal fue entregado a la CONAM para ser cuidado y retornado a la reserva de Yumbalam. El accidente ocurrió en la carretera hacia el Ideal, en la zona conocida como Los Arcos. Al parecer, el felino cruzaba la vialidad cuando fue embestido por un automóvil. Automovilistas que pasaban por la zona vieron al animal herido y llamaron a las autoridades, por lo que al lugar acudió la policía municipal, quien confirmó que todavía contaba con signos vitales el felino, por lo que fue entregado a la Comisión Nacional de Áreas Naturales y Protegidas. Es común que durante la época de sequía los jaguares y ocelotes tengan que salir de su hábitat en búsqueda de agua o alimentos, lo que genera interacciones con el ser humano, por lo que es importante respetar sus espacios. Informó para Hola Noticias, Diana García. Y ahora sí, vamos con nuestras noticias internacionales. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes por la mañana que esta nueva disposición del acuerdo con México y los Estados Unidos sobre inmigración va a necesitar la aprobación del legislativo de nuestro país. Y advirtió también el primer mandatario estadounidense que en caso de no aprobarse, bueno, pues regresaremos al día 1, o sea, la imposición de aranceles. Nuevo acuerdo necesitará voto legislativo de México. Trump. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indicó esta mañana que México está haciendo más por combatir la migración que los demócratas. A través de su cuenta de Twitter, el mandatario estadounidense afirmó que los demócratas no están haciendo nada en el tema, pues quieren fronteras abiertas, que significa migración ilegal, drogas y delitos. Agregó que se ha firmado y documentado otra parte muy importante del acuerdo de migración y seguridad con México, uno que Estados Unidos ha estado pidiendo conseguir por muchos años, el cual se revelará en un futuro no muy lejano y necesitará un voto del órgano legislativo de México. Trump detalló que pese a que no anticipamos un problema con la votación, pero si por alguna razón la aprobación no llega, las tarifas se restablecerán. Informó para Hola Noticias Victoria Denis. Bueno, pues ahí está la información. Y vámonos ahora con una filtración revelada sobre un posible complot en contra del expresidente Lula da Silva. Sí,
El Intercept de Brasil publicó este domingo una conversación entre agentes públicos que participaron en la operación Lava Jato, poniendo en tela de juicio la imparcialidad de la investigación, la cual condujo a la aprehensión de Lula da Silva por corrupción. Filtración revela posible complot contra Lula da Silva. El encarcelamiento del expresidente brasileño Lula da Silva podría haber sido resultado de un complot. Es la conclusión de una investigación de la revista digital The Intercept, que pone en el punto de mira a Sergio Moro, ex juez que lideró la operación Lava Jato. Moro habría cooperado de manera ilegal con el fiscal Deltan Dallagnol en la operación anticorrupción para manipular las fases de la investigación. Las conversaciones privadas publicadas en The Intercept revelarían la parcialidad en el caso de Sergio Moro, actual ministro de Justicia del gobierno del ultraderechista Jair Bolsonaro. También arrojan dudas sobre la veracidad de las pruebas presentadas durante el juicio. En 2017, el ex magistrado condenó al presidente Lula del Partido de los Trabajadores a 9 años y 6 meses de prisión por aceptar un apartamento de la constructora OAS a cambio de contratos con la estatal Petrobras. Informó para Hola Noticias Victoria Denis. Bueno, y una de las notas que esta mañana estuvo acaparando los titulares de varios medios de comunicación y también transmisiones en vivo, se trata de un helicóptero que se estrella en contra de un edificio de 54 pisos, esto en la ciudad de Nueva York. El departamento de bomberos de esta ciudad dice que es un helicóptero que se estrelló contra el techo de un edificio en el centro de Manhattan. Se trató de un aterrizaje de emergencia forzoso y no tiene nada que ver con un ataque terrorista. Acompáñame. Un helicóptero se estrella contra un edificio en Nueva York. Un helicóptero se ha estrellado al aterrizar en el techo de un edificio de oficinas de 54 pisos en Nueva York, informan los medios locales citando al departamento de bomberos local. Se reporta que el accidente causó el fuego ya que ha sido extinguido. El departamento de bomberos publicó en Twitter que ya hay reportes sobre una víctima mortal que es el piloto. Los servicios de emergencia están respondiendo al accidente, mientras que la ciudad emitió una notificación de emergencia sobre el cierre de las calles en la zona. Las autoridades llevaron a cabo evacuaciones de varios edificios cercanos y la policía local pidió a través de Twitter evitar el área. Un alto funcionario de la Administración Federal de la Aviación indicó a ABC News que se cree que se trata de un accidente y que no hay indicios de terrorismo. Informó para Hola Noticias Victoria Denis. ¿Cómo la ve de ahí? Y bueno, vamos a continuar con nuestro espacio informativo con las noticias internacionales y noticias como de que Canadá prohibirá algunos plásticos de un solo uso a partir de 2021 y un ataque armado que deja más de 100 muertos. Es parte de lo que tenemos en nuestro resumen internacional de noticias. Acompáñame. Estas son las noticias internacionales. Canadá prohibirá algunos plásticos de un solo uso a partir del 2021. Canadá prohibirá desde el 2021 los plásticos de un solo uso, anunció el lunes el primer ministro Justin Trudeau. Bolsas, tapas de café y botellas serán principalmente los productos afectados por esta decisión, dijo a la prensa Trudeau, quien precisó que menos del 10% de los plásticos de este tipo usados en el país son reciclados. La polución por plástico es una plaga mundial, dijo la prensa el dirigente liberal al anunciar que la lista precisa de productos prohibidos será anunciada después de la realización de evaluaciones científicas. Ataque armado deja cerca de 100 muertos en Mali. Alrededor de un centenar de personas fueron asesinadas hoy en un ataque armado al poblado de Sonankuobo, en pleno centro de Mali, según dijeron distintas fuentes de la región. Hasta el momento se han encontrado más de 95 cadáveres y más de 30 personas desaparecidas en un ataque que parece tener connotaciones étnicas, por lo que se descarta en un principio la pista yihadista. Las fuentes electorales y funcionarios del gobierno en la región señalaron que un grupo de hombres armados llegó esta mañana al poblado perteneciente a la etnia Dogon y lo rodeó por completo antes de prender fuego a las viviendas con sus habitantes dentro. A los que trataban de huir, los atacantes los abatieron a tiros.
atentado en Colombia deja al menos 4 soldados muertos y 9 más heridos. Al menos 4 soldados muertos y 9 más heridos dejó como saldo una emboscada a una patrulla del ejército en Tame, Arauca, frontera con Venezuela. El ataque, que habría sido ejecutado por disidencias de la FARC, ocurrió en la mañana de este domingo 9 de junio. El departamento de Arauca es uno de los más golpeados por el conflicto armado colombiano y en él tienen fuerte presencia el Ejército de Liberación Nacional, ELN, y bandas de narcotraficantes. Dictan cadena perpetua a sujetos que violaron y asesinaron a una niña. Un tribunal de la India sentenció el lunes a 3 hombres hindúes, incluso a un agente de la policía, a cadena perpetua por secuestrar, violar y asesinar a una niña musulmana de 8 años en Cachemira. El juez Jaiwinder Singh sentenció a otros 3 policías a 5 años de prisión por destruir evidencia, informó el fiscal Santok Singh a los reporteros. El juez exoneró a otro acusado debido a que no había suficiente evidencia en su contra. Un octavo sospechoso, un menor de edad, será enjuiciado por separado por un tribunal para juveniles, comentó Singh. Informó para las noticias Victoria Denis. Bueno, es momento de ir al fabuloso mundo de los espectáculos, sección a cargo de mi compañera Vicky Denis. Bienvenidos al fabuloso mundo de los espectáculos. Bienvenidos al fabuloso mundo de los espectáculos. Muere a los 88 años la primera actriz Mercedes Pascual. La actriz española Mercedes Pascual, que destacó en el cine, el teatro y la televisión de México, falleció a los 88 años por causas aún desconocidas. Así lo anunció su hija Mercedes Olea a través de su cuenta oficial en Facebook. Poco antes solicitó a sus amistades oraciones por la salud de su madre, aunque no precisó los detalles. Mercedes Pascual fue una de las fundadoras de la Compañía Nacional de Teatro y en la década de los 80 destacó por su participación en telenovelas como Cuna de Lobos y Teresa. A través de sus redes sociales, la comunidad teatral, televisiva y cinematográfica ha manifestado sus condolencias por el fallecimiento de Mercedes Pascual. Fallece Pepe Bustos, ex cantante de la Sonora Santanera. El mundo de la música está de luto y es que se dio a conocer que Pepe Bustos, uno de los pioneros de la agrupación La Sonora Santanera, falleció al perder la batalla contra el cáncer. Por medio de un comunicado firmado por el percusionista Arturo Ortiz y el trompetista Antonio Méndez, se informó la lamentable noticia. La única internacional Sonora Santanera lamenta mucho la pérdida de nuestro compañero el señor Pepe Bustos, quien fuera por muchos años cantante de la Sonora Santanera. Asimismo, integrantes de la banda pidieron por el mismo que las personas se unan a la pena de su familia y rueguen por el eterno descanso de su alma. Héctor Bonilla y otros actores respaldan amparo de Gael García. El actor Héctor Bonilla, así como los cineastas María José Cuevas y Víctor Ugalde, respaldaron la decisión del 13º Tribunal Colegiado en materia administrativa que concedió un amparo al actor Gael García para que se le autorice el consumo recreativo de marihuana. Desde el pasado 3 de junio se notificó la sentencia en favor del actor, director y activista, quien, al igual que otras personas, impugnó la prohibición absoluta del enervante prevista en 5 artículos de la Ley General de Salud. Bonilla expresó que legalizar el consumo representa la aceptación social, ya que existe una gran cantidad de personas que consumen marihuana. Destacó además que se ha comprobado que la marihuana puede ser usada con fines medicinales. Justin Bieber reta a Tom Cruise a una pelea. El joven cantante retó al actor a un combate de artes marciales mixtas en el que Conor McGregor se ha ofrecido como organizador. Quiero desafiar a Tom Cruise a pelear en el octágono. Tom, si no aceptas esta pelea tienes miedo y nunca lo superarás. ¿Quién está dispuesto a organizarla?, tuiteó Justin Bieber, citando a Dana White, presidente de la Ultimate Fighting Championship. La propuesta de Bieber fue rápidamente aceptada por Conor McGregor y su empresa. Todavía no hay respuesta de Tom Cruise al reto de Justin Bieber, pero McGregor ya busca sustituto al actor de Misión Imposible o Top Gun en el también actor Mark Wahlberg, al que llamó a Chris y ya retó a un combate en 2019. Chris Pratt se casa con Katherine Schwarzenegger. Chris Pratt y Katherine Schwarzenegger se casaron el fin de semana en una ceremonia que el actor de Guardianes de la Galaxia llamó íntima, conmovedora y emotiva. La pareja comenzó a salir a mediados del año pasado y se comprometió en enero.
Informó para Hola Noticias Victoria Denis. Esta muchacha Xochitl, qué bueno que sacó todo lo guapo de su mamá. Y bueno, prácticamente con eso estamos llegando al final de este espacio informativo. Hola Noticias, en nombre de este gran equipo que hace posible este espacio informativo. Le agradezco, de veras, le agradezco su preferencia. A él lo invito para que nos acompañe el día de mañana en una emisión más de Hola Noticias, el noticiero que equilibra la verdad con la razón y la información. Yo soy Pepe Rueda, esto fue Hola Noticias. Déjame le digo que a partir de este momento está usted informado.